En la noche del 23 de abril de 1951, un valle aparentemente insignificante en Corea del Sur se convirtió en el último obstáculo antes de una catástrofe estratégica. En las cercanías del río Gapyeong, fuerzas de las Naciones Unidas se encontraban en plena retirada tras una ofensiva masiva del ejército chino. La línea defensiva se desmoronaba, y si el enemigo lograba atravesar ese punto, el camino hacia Seúl quedaría prácticamente abierto. El contexto era uno de los momentos más críticos de la Guerra de Corea. Tras meses de avances y retrocesos, el ejército chino había lanzado una ofensiva a gran escala con el objetivo de romper definitivamente a las fuerzas de la ONU. Miles de soldados avanzaban en oleadas, aprovechando la noche, el terreno montañoso y la superioridad numérica. Varias unidades aliadas ya habían colapsado, retirándose en desorden hacia el sur. En ese escenario, la misión de cubrir la retirada recayó en la 27ª British Commonwealth Brigade, una fuerza compuesta por unidades británicas, australianas y canadienses. Entre ellas se encontraba el Princess Patricia's Canadian Light Infantry, un batallón que recibiría la orden más peligrosa posible, detener al enemigo el tiempo necesario para evitar que toda la línea se derrumbara. La posición asignada no ofrecía ventajas claras. Colinas empinadas, caminos estrechos y un valle que canalizaba el avance enemigo directamente hacia sus líneas. No se trataba de resistir indefinidamente, sino de ganar horas. Cada minuto que aguantaran permitiría a otras unidades retirarse y reorganizarse. Si fallaban, no habría segunda oportunidad. Los soldados canadienses y australianos comenzaron a ocupar posiciones defensivas improvisadas en las alturas que dominaban el valle. Cavaron trincheras poco profundas, establecieron campos de tiro y distribuyeron la escasa munición disponible. Sabían que el ataque llegaría de noche, como ya había ocurrido en otros sectores, y que sería masivo. El silencio previo no ofrecía consuelo, era una advertencia. Al caer la oscuridad, las primeras señales del enemigo se hicieron evidentes. Movimientos en las laderas, ruidos lejanos, siluetas apenas perceptibles. No eran patrullas aisladas, sino fuerzas organizadas avanzando en profundidad. La presión psicológica era constante, nadie sabía cuántos hombres se aproximaban, solo que eran demasiados. Las órdenes eran claras y brutales en su simplicidad, mantener la posición a cualquier costo. No había reservas suficientes ni líneas de repliegue seguras. Si el batallón cedía durante la noche, el colapso sería inmediato y la retirada general se convertiría en una derrota total. En Gapyeong, un pequeño grupo de soldados estaba a punto de cargar con una responsabilidad desproporcionada. Mientras la noche envolvía el valle y el enemigo cerraba el cerco, los defensores se preparaban para un combate que no sería rápido ni limpio. No luchaban por terreno ni por gloria, sino para evitar que una retirada se transformara en una masacre. Y en esas primeras horas, cuando la oscuridad todavía ocultaba la magnitud del ataque, comenzó una defensa que cambiaría el rumbo de la campaña. Antes de continuar con el video, recuerda suscribirte si estás disfrutando y aprendiendo algo nuevo. Apoya al canal con un like y comenta qué otras batallas quisieras escuchar. Continuemos. El ataque comenzó entrada la noche, cuando el silencio del valle fue roto por disparos aislados y movimientos simultáneos en varios puntos del frente. Las fuerzas chinas avanzaron en columnas compactas, aprovechando la oscuridad para infiltrarse entre las colinas y golpear desde múltiples direcciones. No se trataba de un asalto frontal único, sino de una presión constante diseñada para desgastar y desorientar a los defensores. Las primeras posiciones en entrar en contacto fueron las más adelantadas. Pequeños destacamentos quedaron aislados casi de inmediato, obligados a combatir rodeados y con comunicación limitada. Las bengalas iluminaban el terreno de forma intermitente, revelando oleadas de siluetas que seguían avanzando incluso bajo fuego intenso. Cada ataque parecía no tener fin, cuando uno se detenía, otro comenzaba desde un ángulo distinto. El Princess Patricia's Canadian Light Infantry sostuvo el eje más crítico del valle. Sus posiciones fueron atacadas repetidamente durante horas, con breves pausas que solo servían para redistribuir munición y evacuar heridos. El combate se volvió cercano y brutal. En algunos sectores, la distancia entre defensores y atacantes se redujo a pocos metros, haciendo imposible distinguir cuántos enemigos quedaban por delante. En las colinas vecinas, las unidades australianas enfrentaban una presión similar.
Varias posiciones fueron temporalmente superadas, obligando a contraataques improvisados para recuperar el terreno perdido. No había margen para maniobras elaboradas. Cada decisión se tomaba en segundos, bajo fuego constante y con información incompleta. La coordinación entre unidades, aunque limitada, fue clave para evitar que el frente se fragmentara por completo. A lo largo de la noche, la munición comenzó a escasear peligrosamente. Los defensores racionaban disparos y priorizaban blancos claros. El cansancio se acumulaba sin descanso, muchos soldados llevaban más de 24 horas sin dormir. Aún así, la línea no se rompía. Cada ataque rechazado, aunque costoso, ganaba tiempo para la retirada de fuerzas aliadas más al sur. El mando chino, convencido de que el colapso era inminente, intensificó los asaltos. Nuevas oleadas se lanzaron contra las mismas posiciones, buscando abrir una brecha definitiva. Pero el terreno, las pendientes pronunciadas y la resistencia organizada convertían cada avance en una sangría. La ofensiva comenzaba a perder cohesión, aunque el número de atacantes seguía siendo abrumador. Hacia la madrugada, el combate alcanzó su punto más crítico. Varias posiciones quedaron al borde de ser superadas, y algunos sectores solo se sostenían por la determinación individual de pequeños grupos de soldados. No había refuerzos inmediatos ni garantías de apoyo aéreo. Si la línea cedía en esas horas finales, todo el esfuerzo previo habría sido inútil. Sin embargo, la defensa aguantó. No por superioridad material, sino por resistencia pura. El valle de Kapyong seguía bloqueado, y la retirada aliada continuaba más allá de sus colinas. La noche aún no había terminado, pero el resultado comenzaba a inclinarse lentamente. El amanecer traería claridad, pero también revelaría el costo real de la defensa. Lo que se había evitado durante esas horas oscuras no era solo una derrota táctica, sino un colapso total del frente. Y ese hecho solo se confirmaría cuando la presión enemiga empezara, finalmente, a ceder. Con las primeras luces del amanecer, el combate comenzó a disiparse. Las fuerzas chinas, que durante horas habían presionado sin descanso, empezaron a retirarse de forma gradual. El valle de Kapyong quedó cubierto de restos del enfrentamiento, armas abandonadas, posiciones destruidas y señales claras de una ofensiva que había chocado contra una resistencia inesperada. La línea defensiva, aunque dañada y exhausta, seguía en pie. Para los defensores, el amanecer no trajo alivio inmediato. Muchos hombres apenas podían mantenerse en pie después de una noche continua de combate. Las bajas habían sido significativas y varias posiciones estaban al límite de su capacidad operativa. Aún así, el objetivo principal se había cumplido, el avance enemigo había sido detenido el tiempo suficiente para que las fuerzas de la ONU completaran su retirada y reorganización al sur. El impacto estratégico fue inmediato. El fracaso chino en Kapyong obligó a frenar la ofensiva en ese sector y reajustar los planes de avance. Lo que se buscaba como un colapso rápido del frente se transformó en una oportunidad perdida. El 27º British Commonwealth Brigade había logrado cerrar un paso clave en el momento más crítico de la campaña. En los días siguientes, los mandos aliados evaluaron con claridad lo que había ocurrido. La defensa de Kapyong no fue una victoria por conquista territorial, sino por negación del desastre. Un batallón había asumido una carga desproporcionada y había resistido lo suficiente para evitar que la retirada se convirtiera en una derrota total. Sin esa resistencia nocturna, el frente habría colapsado de forma irreversible. El reconocimiento no tardó en llegar. El Princess Patricia's Canadian Light Infantry recibiría la mención presidencial de Estados Unidos, un honor excepcional que reflejaba la magnitud de lo logrado. Más allá de las condecoraciones, Kapyong quedó grabado como uno de los momentos decisivos de la Guerra de Corea, no por su escala, sino por su timón absoluto. La defensa de Kapyong demostró una vez más una verdad constante en la historia militar: no todas las batallas decisivas se ganan avanzando. Algunas se ganan resistiendo, aguantando una noche más, sosteniendo una posición cuando todo indica que debería abandonarse. En ese valle, un batallón evitó que una retirada se transformara en un desastre total y cambió el rumbo inmediato de la campaña. No fue una victoria ruidosa ni espectacular. Fue silenciosa, agotadora y casi invisible en el momento. Pero sin Kapyong, el curso de la guerra habría sido muy distinto.
Y por eso, aquella noche sigue siendo recordada como el punto exacto en el que un frente entero se sostuvo por la voluntad de unos pocos hombres. Gracias por llegar hasta el final del video. Si te gustó no olvides suscribirte para apoyar al canal y continuar con más batallas olvidadas. Hasta el siguiente video.